Amigos, bienvenidos a Jarpazo. Mi nombre es Salomón de la Cruz, un programa más del estudio que estamos llevando para todos los que van siguiendo nuestros programas. Estamos estudiando Marcos capítulo 13 y hemos presentado los 6 conceptos escatológicos del capítulo 13 de Marcos. Acuérdense, en las 2 montañas que ustedes pueden ver en pantalla aparecen 2 eventos importantes escatológicos. El primero es el del año 70 y el segundo el periodo llamado la Gran Tribulación. Aparecen enumerados también esos 6 periodos escatológicos, que son el número 1, aún no es el fin, del versículo 7, principios de dolores del versículo 8, aquellos días del versículo 17 y 19, el fin, que es un tema también muy importante, posteriormente después de aquella tribulación, y aquel día y la hora. Bueno, los primeros 3 acontecimientos pasan tanto en el año 70 como van a suceder en el tiempo final, en un cumplimiento final y total. Pero los últimos acontecimientos, que son el número 4, 5 y 6, solamente se van a cumplir durante el periodo llamado la Gran Tribulación, de los cuales en nuestro programa anterior hablamos del aspecto llamado principios de dolores, que suceden todos los acontecimientos relacionados en los versículos del 9 hasta el 13, y estos acontecimientos, básicamente los 5 que ustedes pueden apreciar, que son persecuciones para los escogidos, aunque estos 5 pueden cumplirse tanto en el año 70 de una forma parcial y pueden aplicarse al periodo de la iglesia en ese tiempo, pero su cumplimiento final y total obedecen al tiempo del periodo, la tribulación, que es los primeros 3 años y medio de la tribulación escatológica. Así que, estrictamente hablando, las persecuciones para los escogidos se refiere al periodo de la tribulación. La predicación del evangelio al que hace referencia ahí, que será predicado el evangelio del reino, es el anuncio del evangelio del reino, los evangelistas del reino que van a surgir en ese periodo. Pero también, bueno, pues es una referencia a lo sucedido durante el periodo del año 70. Ahora, la capacitación del Espíritu Santo del versículo 11, donde dice que no piensen lo que ustedes van a decir porque el Espíritu Santo les va a capacitar, desde luego que no es una invitación para no prepararse sus mensajes, es para aquellos que van a sufrir un periodo intenso de persecución, y ahí el Espíritu Santo les va a dar las palabras. La traición de la familia y el aborrecimiento por todos son eventos, como vimos en nuestro programa anterior, que van a suceder estrictamente hablando para el periodo de la tribulación. Ahora vamos a entrar en el punto número 3, que es aquellos días mencionados en los versículos 17 y 19, pero que es esa expresión aquellos días, aunque parte con un hecho muy interesante que se llama la abominación desoladora, del que habló el profeta Daniel, que más adelante vamos a estar explicando, muy interesante. Pero la expresión aquellos días es una expresión que vamos a analizar con detalle porque Daniel habla de esos días. Pero para nuestros amigos que nunca han escuchado acerca de lo que es la abominación mencionada en el versículo 14, porque es ese periodo de tiempo llamado la abominación, la que va a caracterizar el tenor de aquellos días, que en el sentido profético básicamente va a representar el segundo periodo de los 3 años y medio de la Gran Tribulación. Así que les invito a que me acompañen a ver el siguiente clip que nos explica qué es la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? La palabra abominación en Marcos 13:14 y Mateo 24:15 viene del griego bedelugma, lo que significa cosa detestable y está relacionado con la idolatría. Su contexto se encuentra en las profecías de Daniel 8:9-14, 9:27, 11:31 y 12:11, del hebreo shikutz, que significa nauseabundo, sucio, inmundo, inmundicia e ídolo. El adjetivo que califica a esta abominación lo describe el personaje que la encabeza, el desolador, o en hebreo shamen lid, devastar, aturdir, adormecer, estar estupefacto, desamparar, despojar, dejar desierto, espantar, en Daniel 9:27. Y en griego es eremosis, significa desolador o destructor, sinónimo del hebreo abadón, perecer o destrucción, y del griego apolón, perdido, perecer, refiriéndose a un espíritu satánico, Apocalipsis 9:11. En 2 de Tesalonicenses 2:3 se llama hijo de perdición, que en griego es apoloeia, ruina, pérdida,
condenación, destrucción, muerte, perdición. Hay que distinguir entre las abominaciones comunes, ejemplo en Génesis 34:14, en Éxodo 32:25 y en Levítico 18 del 26 al 30, también en Deuteronomio 7:25. Y esta escatología que técnicamente se denomina abominación desoladora o que viene con el desolador. Entonces, amigos, la abominación desoladora coincide exactamente con lo que sucede en aquellos días. Es una expresión también que el profeta Daniel nos va a explicar porque es en ese libro donde se habla de el término aquellos días también, especialmente el capítulo 12, donde ya se traslada al tiempo del fin. De hecho, en ese mismo capítulo se dice cuándo serán el fin de estas cosas, casi las mismas preguntas que los apóstoles hacen. Y se refiere en la respuesta que se le da por el medio del ángel a Daniel, se refiere al periodo de la gran tribulación en el que el pueblo de Daniel iba a experimentar un periodo en el que se iba a manifestar un anticristo escatológico ya narrado desde el capítulo 11 de Daniel. En el mismo tiempo que coincide tiempos y la mitad de un tiempo, que son en Daniel 7:25, la misma expresión, el tiempo de duración del ministerio del anticristo. También la persecución de los judíos para ese tiempo dura precisamente 3 años y medio según Apocalipsis 12:14, 42 meses según Apocalipsis 13:15, que es el periodo de actividad de la bestia. Así que esos últimos días a que hace referencia son los días en el que el príncipe que ha de venir va a surgir y que, se acabe la dispersión del pueblo santo. Ahí es donde el capítulo 12, donde hablan una diferencia de 1260 días, pero también dice 1290 porque acuérdense que el cese del sacrificio es un mes antes, pero que termina justamente con la venida de Cristo. También 1335 días aparecen porque es después de la venida de Cristo hasta el tiempo que se establece el reino. Pero la abominación desoladora se ha cumplido en una forma parcial en otros personajes ya escatológicos, porque hay un anticristo escatológico, pero también hay un espíritu del anticristo, y la abominación desoladora ha tenido sus cumplimientos parciales. Y uno de esos cumplimientos parciales del que vamos a hablar precisamente es en el libro de Daniel, donde se menciona que es Antíoco Epífanes, del cual vamos a presentar un video en nuestro siguiente segmento. Cuando nosotros regresemos, vamos a ver cómo se cumplió parcialmente la abominación desoladora. La profecía de la abominación desoladora se cumple parcialmente en Antíoco IV Epífanes, Daniel 8 del 9 al 14 y del 23 al 25. En Daniel 8 del 9 al 14 se identifica como el cuerno pequeño porque su comportamiento fue como un anticipo del anticristo escatológico, donde los 2300 son días literales transcurridos en la época de Antíoco Epífanes, abarcando desde el año 171 a.C., año del asesinato del sacerdote Oneas III, legítimo sacerdote antes de la profanación del templo, hasta el 25 de diciembre del año 165 a.C., con la purificación del templo y su dedicación a Jehová. Al referirse que es para el tiempo del fin, o en hebreo edges, consumación o final, da a entender que el cumplimiento parcial, en menor escala con Antíoco Epífanes, se trata de un anticristo antiguo testamentario, solo como un ejemplo de su cumplimiento final y total en mayor escala del gran anticristo escatológico. Daniel 11 del 2 al 35 describe el periodo comprendido entre Alejandro Magno 334 a.C. y Antíoco Epífanes del 171 al 164 a.C. Pero Daniel en los capítulos 11:36 y 12:13 describe a un rey altivo. El 16 de diciembre del año 167 a.C., Antíoco Epífanes, al que Daniel dedica 15 versículos, erigió una imagen de Zeus en el templo de Jerusalén y sacrificó un cerdo en el altar de bronce.
dando inicio a una persecución y a la guerra de los macabeos. El 25 de diciembre del 164, el templo fue nuevamente purificado y dedicado a Jehová. Daniel 11 del 35 al 36 contiene un espacio de tiempo que separa a Antíoco Epífanes del anticristo escatológico. Así, el rey Hamelec del versículo 36 representa al anticristo, mismo Nahid-Abá, príncipe que ha de venir, del 9:26. Aunque hubo personajes históricos como Antíoco Epífanes, Herodes el Grande, Augusto César, Napoleón, Hitler, Mussolini y otros, ninguno cumple con exactitud la profecía descrita. Por tanto, Daniel, en el 11:36-45, es una interpolación escatológica que se extiende hasta el capítulo 12. Los eruditos reconocen que hay un espacio de más de 2 milenios entre el personaje del versículo 35 y el del 36. La abominación, según Daniel, en el capítulo 11 del 40 al 41, culmina con un conflicto bélico en donde mueren muchos judíos al cabo del tiempo, el tiempo del fin, cuando el rey soberbio invade la tierra gloriosa de Israel, la cual lleva a la consumación de la edad presente. Este conflicto también se menciona en Ezequiel 38-39, Zacarías del 12 al 14 y Apocalipsis 16-19 del 11 al 21. La profanación del santuario tendrá similares tal vez con la entrada de Cestio en Jerusalén en el 64 después de Cristo y la suspensión de los sacrificios en el año 70 con la construcción del templo por Vespasiano. Incluso, algunas aplicaciones en la Iglesia por el sufrimiento del pueblo santo se refiere a la tribulación escatológica para Israel, por tanto su cumplimiento final es escatológico. El capítulo 12 de Daniel explica el tiempo de su aparición en hasta el fin. Se refiere a la consumación, cuando el Señor regrese de los cielos y no para el 70 después de Cristo. Así que amigos, el cumplimiento parcial se ha dado a través de otros personajes y aún posiblemente en alguna forma en la iglesia. Sin embargo, su cumplimiento total y como lo denomina el término abominación desoladora, solo sucede en manos del desolador, el cual ha de venir. Ahora, en la siguiente gráfica nos ubica exactamente el tiempo llamado aquellos días, porque noten bien que ya se mencionó el periodo, aún no es el fin. Inmediatamente después sigue el periodo principios de dolores, los cuales hicimos mención en nuestro programa anterior. Pero el periodo de la gran tribulación son 2 periodos de 3 años y medio y el segundo periodo de 3 años y medio es aquellos días. Esos días culminan justamente con el periodo del fin, cuando termina las persecuciones para el pueblo de Israel. Por lo tanto, la abominación desoladora abarca una serie de sucesos llevados a cabo por el anticristo que van desde profanación del templo, invasión, guerras y culminan con toda la invasión que va a llegar en el lugar santo de Dios en Jerusalén, en Armagedón, con el que coincide precisamente. Bueno, para ir profundizando un poquito más, podemos hablar del tema llamado las 70 semanas, porque en el capítulo 9, versículo 27 de Daniel, se va a mencionar acerca de este desolador. Así que, ¿qué les parece si estudiamos el capítulo 9 de una manera detenida? Daniel 9, 1 al 2 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Qué interesante que Daniel se detiene a estudiar los libros, es decir, de una manera concentrada en el estudio de la escatología, y ahí empieza a estudiar sobre el tema de los 70 años de cautiverio. Es cuando recibe la revelación que se llama la revelación de las 70 semanas que Gabriel viene a darle precisamente a Daniel. Es tan importante esta revelación que contiene 8 predicciones en la profecía. La primera predicción es la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esa profecía también contiene el primer advenimiento de Cristo a la tierra, incluyendo hasta la misma fecha y su manifestación como el Mesías príncipe. Así que de una manera muy cercana pone las fechas de la aparición del Mesías. Es el único profeta que establece las fechas de la aparición del Mesías, de tal manera
que también habla de la destrucción de Jerusalén del año 70 y predice las guerras y de las desolaciones que iban a vivir en todo este periodo que le llamamos aún no es el fin, es decir, desde la destrucción del año 70 hasta nuestros días y todas las guerras que se están dando en este momento en Medio Oriente, incluyendo las guerras posteriores que vienen. La venida de un anticristo también habla con el príncipe que ha de venir, así le denomina. Se habla del rompimiento de un pacto, del fin de los tiempos de los gentiles, de la segunda venida de Cristo a la tierra también se menciona. Así que es un tema muy interesante. Bueno, en este mismo capítulo es interesante notar que se le dice 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, y el pueblo de Daniel es Israel y la ciudad santa es Jerusalén. Por lo tanto, encontramos algunas señales que debemos de tomar en cuenta. Primeramente, que se trata de Israel, que se trata una profecía sobre el templo y que se trata una profecía sobre Jerusalén. Así que, amigos, estamos estudiando las 70 semanas. Vamos a ir profundizando en nuestro próximo bloque. Acompáñenos. Bueno, amigos, pues estamos hablando de la frase escatológica aquellos días. Y especialmente nos estamos remontando al capítulo 9 de Daniel, hablando de las 70 semanas. En ese mismo capítulo se mencionan 2 grupos de propósitos. En total son 6 propósitos. Los primeros 3 propósitos nos hacen referencia a propósitos de carácter negativo, porque es lo que Cristo vino a destruir, y se cumplen esos primeros 3 propósitos en su primera venida. Es ahí la referencia a la primera venida, la primera etapa de la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, que son terminar con la prevaricación, que es un pecado fuertemente y público. Eso es lo que vino a terminar, poner fin al pecado, es decir, literalmente a los pecados de su pueblo por los que vino a morir, y expiar la iniquidad, es decir, ahora sí, el pecado de cada uno de nosotros puede ser quitado. Entonces, su primera venida está relacionado con una venida expiatoria. Vino como siervo a morir. Esos primeros 3 propósitos así lo enfocan. Los segundos 3 propósitos ya se remontan hasta su segunda venida. Son propósitos de carácter positivo. Es lo que Él va a establecer con su segunda venida, que desde luego gente del Antiguo Testamento no lograban captar, pero nosotros lo entendemos a través de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Se cumplirá en su segunda venida. Primero, traer la justicia perdurable, es decir, la justicia de los siglos, esa justicia donde va a establecer su reino milenial. Eso es interesante. Sellar la visión y la profecía, es decir, hasta ahí es donde va a cumplirse el fin verdaderamente para los propósitos del pueblo de Israel, es decir, el fin del cese a la persecución y a los problemas del Medio Oriente. Y en tercero, ungir al Santo de los Santos, que involucra muchos elementos. Uno de esos elementos que involucra es, hablando del Sión como el Monte Santo, precisamente porque ahí se encuentra el Templo Santo, y en el templo se encontraba el lugar santo, y también en el lugar santo se encontraba lo que también es llamado como el Santo de los Santos, también identificado como el Arca del Pacto, el cual en su momento va a ser ungido con la venida del Mesías, porque en ese elemento del Arca del Pacto se encuentra la nube Shekinah, la gloria de Jehová, que es esa nube la que santifica ese lugar. Bueno, hablando ya de las 70 semanas, adentrándonos en materia, ¿cómo se mide el tiempo bíblico? Hay varios pasajes bíblicos que aparecen en pantalla, de los cuales nos dicen que el tiempo bíblico puede ser medido, por ejemplo, las 70 semanas son semanas de año. Y qué interesante, porque el término allá, semana, precisamente se refiere a una unidad de 7. Entonces, cuando dice 70 semanas, son 70 semanas de años. Y eso es muy interesante. Pero esas 70 semanas de años se dividen en 3 periodos. Son 70 veces 7, igual a 490 años. El primer periodo es el periodo de 7 veces 7, es decir, 49 años. El segundo periodo es 62 veces 7, es decir, 434 años. Y el tercer periodo es 1 vez 7, que es 7 años, que es el último de los periodos.
Los primeros 2 periodos nos dan un total de 69 y entre el medio del segundo y el tercero hay un periodo que se llama el tiempo de gracia, el cual no es mencionado aquí en las 70 semanas, pero tiene un espacio para que se cumpla y de hecho se mencionan algunos eventos sobresalientes de estas semanas. ¿Qué les parece si vamos y me acompañan para ver cómo se cumplieron las primeras 69 semanas de estas profecías bíblica de las 70 semanas? Primeras 69 semanas proféticas. Levítico 25:8. Las 7 semanas de años bíblicos más las otras 62 semanas de años lunares nos dejan saber que hay 69 semanas de años entre el decreto de Artajerjes en el 445 a.C. y la entrada triunfal en el 32 después de Cristo. 69 semanas de años multiplicado por el 7, el número de años por semana nos da 483 días, años de 360 días. 483 años multiplicados por 360 días del año profético nos da un total de 173.880 de días que requiere para su cumplimiento exacto esta profecía. Entre el 445 a.C. y el 32 después de Cristo hay 476 años lunares, los cuales nos da en días 173.740. Días entre el 14 de marzo y el 6 de abril, 24. Días de años bisiestos, 116. Sumado esos días nos da un total de 173.880. Exactamente, los días transcurridos entre el 14 de marzo del 445 a.C., fecha del decreto de Artajerjes, y el 6 de abril del 32 después de Cristo, fecha de la entrada triunfal. Pues amigos, nos faltaría tiempo para explicar la gráfica que aparece en su pantalla acerca del cautiverio que comienza precisamente con la destrucción del templo de Jerusalén en el 586 y con su inauguración termina precisamente el cautiverio. Y mencionar sin embargo que en el 445 con el decreto de Artajerjes a Nehemías inicia con el tercer regreso, así llamado en las escrituras, comienza al conteo de las 70 semanas proféticas. Y bueno, pues es muy interesante entender que a partir de la entrada triunfal se cumplen ya los 69 semanas proféticas, porque esa fecha va a marcar el inicio en el que el reloj profético de Dios se detiene y comienza un tiempo de gracia durante el cual suceden muchos acontecimientos. Es entre la semana 69 y la semana 70 sucede la entrada triunfal de Cristo, su muerte, su resurrección, porque dice que después de las 62 semanas, es decir, de 7 más 62, después del segundo periodo, se quitará la vida al Mesías, pero no dice que en el tercer periodo, así que no se le quita la vida al Mesías en la semana 70, sino antes de la semana 70, y por eso se entiende también que hay un vacío entre la semana 69 y la semana 70. El descenso del Espíritu Santo también sucede en ese periodo de tiempo y otros elementos más. Entonces, vamos a ver la cronología pues de las 70 semanas. Va a estar de esta manera: el del 14 de marzo del 445, en el que inicia las 7 semanas, luego las 62 semanas, después el 6 de abril, la entrada triunfal, se detiene el reloj profético de Dios y viene la muerte del Mesías, comienza un tiempo que no se cuenta, el tiempo del vacío, que se conoce como el tiempo de gracia, pero terminando ese tiempo de gracia en donde ahora nos encontramos, inicia la semana restante, que es la semana de la gran tribulación, de la cual nosotros vamos a hablar en nuestro próximo programa, donde vamos a abundar más sobre la naturaleza de la abominación desoladora. Así que no se lo pierdan, porque vamos a estar hablando más de aquellos días.